Continuando con la sesión número 8, en este video trabajaremos las pruebas no paramétricas, pero en el caso de dos grupos dependientes. Leamos el caso aplicativo. Se desea conocer si el nivel de calcio ha variado desde el ingreso del paciente en hemodiálisis hasta la actualidad. Nos dirigimos a la consola de RStudio para poder realizar el respectivo trabajo sobre el contraste de hipótesis entre dos grupos dependientes. Nos encontramos en la consola de RStudio y en el ejercicio se especifica que se desea conocer si el nivel de calcio ha variado desde el ingreso del paciente hasta la actualidad. Estamos trabajando con dos grupos dependientes porque el grupo es el mismo y se está evaluando su nivel de calcio antes y también el mismo grupo se está evaluando su nivel de calcio hasta la actualidad. Para poder importar la base de datos hemodiálisis, vamos a digitar library foreign, seguidamente datos read, la extensión de SPSS, la unidad donde se encuentra el archivo, que tiene una extensión .zap, y activamos las etiquetas. Luego hacemos uso de la aplicación de la función de DataFrame y por último habilitamos cada una de las variables de nuestra base de datos. Como siguiente punto vamos a crear la variable diferencia, la misma que vamos a observar que una vez que lo creemos se ubicará al final de toda nuestra base de datos. Para esto digitamos datos, usamos la función transform, datos, diferencia y vamos a restar precisamente las variables antes de la hemodiálisis menos el nivel de calcio actual. De esta manera, si mostramos los resultados, nos vamos a percatar que al final de toda nuestra base de datos se encontraría la variable diferencia. Ahora vamos nuevamente a habilitar cada una de las variables de nuestro archivo datos, ya que hemos ingresado también la variable diferencia. Y seguidamente vamos a digitar pareado, que corresponde a todas las variables que vamos a verificar el cumplimiento de la normalidad. Elegimos la variable calcio antes de la hemodiálisis, la variable calcio en la actualidad y la variable diferencia. Muy bien, si nosotros volvemos a digitar pareado, vamos a notar que solamente nos está mostrando aquellas variables que van a ser evaluadas bajo el supuesto de normalidad. Ok, entonces vamos a activar la librería Nortest para poder verificar el supuesto de normalidad en las variables elegidas. Muy bien. Recordemos que cuando trabajamos con datos pareados
tenemos que verificar el cumplimiento de tres variables. En este caso, tenemos la variable calcio antes de la hemodiálisis, calcio en la actualidad y la diferencia. Notamos que tanto calcio antes de la hemodiálisis cumple con el supuesto de normalidad, así como calcio en la actualidad, porque los valores son valores mayores que 0.05. Sin embargo, la variable diferencia es un valor que es menor a 0.05, no cumpliendo dicho supuesto. De esta manera, no podemos utilizar la prueba T para grupos dependientes. Utilizaremos en este caso la prueba de Wilcoxon para grupos variados, debido a que no existe el cumplimiento de la normalidad en la variable diferencia. A continuación, trabajaremos la prueba de Wilcoxon para dos grupos dependientes, que es una prueba no paramétrica, debido a que precisamente la variable diferencia no cumplió el supuesto de normalidad. Para esto vamos a digitar wilcox.test calcio antes de la hemodiálisis, calcio actualmente. Recordemos que es una prueba pareada, por lo tanto vamos a activar utilizando el objeto true, que es un objeto logical. Y desactivamos también la corrección por continuidad. Pulsando Enter, nos damos cuenta que el valor P es menor que 0.05, mostrándonos de esta manera que sí existe diferencia significativa entre el antes y el después, o que precisamente la diferencia es un valor diferente a 0. Si queremos mostrar datos que nos van a permitir mencionar en dónde precisamente existe mayor calcio, en la fórmula vamos a activar los intervalos confidenciales y de esta manera nos damos cuenta que existen intervalos confidenciales negativos para ambos límites, dando a conocer que el calcio en la actualidad precisamente presenta una mayor cantidad que el nivel de calcio antes de el tratamiento con hemodiálisis. Entonces vamos a especificar la interpretación y decimos que al 95% de confianza se concluye que existe diferencia significativa entre el nivel de calcio desde el ingreso del paciente en hemodiálisis hasta la actualidad. Mostrando de hecho pues que el nivel de calcio en la actualidad presenta pues una mayor cantidad. Muy bien, estimados participantes, en esta sesión trabajamos la hipótesis cuando tenemos dos grupos pareados o dos grupos dependientes, siendo la prueba no paramétrica de Wilcoxon debido a que no se realizó el cumplimiento de la normalidad. Muchas gracias.